Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida, que nos sigan acompañando, y la presentación que tendremos ahora de la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como de costumbre, un tema que será interesante y especialmente con lecciones para nuestra vida espiritual. Hoy queremos presentar el tema Venido el cumplimiento del tiempo. Los judíos esperaban la llegada del Mesías, porque la promesa de Isaías capítulo 61, esa promesa era ampulosa, abarcaba muchas cosas que cualquier ser humano querría escuchar. Bendiciones grandes para todo doliente, todo desvalido. Promesa de Dios de estar acompañando, consolando, fortaleciendo, curando. Y todos los judíos pues atentos a esa profecía y otras del Antiguo Testamento, pues eran la razón de ser de que los judíos se preservaran unidos, confiando en que en algún momento aparecería el Mesías. Y cuándo aparecería, de parte de qué familia provendría, pues era una expectativa, no imaginaban cómo podría ocurrir, pero suponían que, de acuerdo a las profecías, debía reinar en el trono de Israel. Pero es aquí que el tema que miramos ahora, basado en un texto de las profecías del Antiguo Testamento, habla del cumplimiento del tiempo. Es decir, como decimos, habría día y hora. Bien, vamos a ver esto, primeramente con un texto del Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, ahí se nos dice que, lo leemos: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5 también, para que redimiese o rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que esclavizados por la ley, ahora somos reconocidos hijos de Dios. Nuevamente ponemos el versículo 4. Allí dice que vino el cumplimiento de un tiempo. ¿Qué tiempo? ¿En qué parte aparecía alguna mención del tiempo del advenimiento del Mesías? Pues sí, había una profecía que hablaba claramente de la aparición del Mesías. Vamos a buscar en Daniel capítulo 9. Allí se da la profecía, famosa profecía de las 70 semanas que Dios daba de gracia a los israelitas, al término de lo cual terminaría esa gracia porque algo ocurriría al término de ese periodo. Vamos a mirar entonces en Daniel capítulo 9, los versículos 24 en adelante, el desarrollo de las 70 semanas, y ahí menciona el tiempo de la aparición del Cristo. Dice allí el ángel al profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Notemos también expresiones amplias para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, refiriéndose al lugar santísimo del santuario judío. Bien, cuando dice allí que Dios va a hacer todas estas cosas y la última, ungir al santo de los santos, lógicamente los judíos pensaban que tendría que ver con el santuario de la tierra. Pero entonces miremos cómo continúa esta profecía. Versículo que sigue, dice 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
hasta el Mesías príncipe habrá ciertos periodos. Aquí lo que importa es averiguar cuándo ocurrió esa orden real para restaurar y edificar a Jerusalén. En verdad, según la historia de los tiempos del Antiguo Testamento, hubo 3 órdenes reales de parte de los persas, quienes ellos ocuparon Babilonia, que los había tomado cautivos, y este reino invasor que tomó a Babilonia, allí descollaron varios reyes, el primero de los cuales, Ciro, fue el que da la primera orden real para proceder a la reconstrucción. Solamente que esa orden hablaba de una orden para restaurar el templo, pero la profecía va más allá. Y esto ocurre en el año 538. Una segunda orden la da otro rey persa, Darío I, en el año 520. Allí también se refuerza la orden del rey anterior, Ciro I, y entonces este rey ahora da la orden para reforzar la orden anterior de seguir en la reconstrucción del templo. Pero la tercera orden, y esto decimos porque va a ser el punto de partida de la profecía de las 70 semanas, el punto de partida para poder llegar al Mesías, la aparición del Cristo. Y esto se da en el tercer decreto del año 457 a.C., de mano del rey persa Artajerjes I. Entonces, leemos otra vez el texto, miramos allí, desde la salida de la orden real para edificar a Jerusalén, leemos allí, hasta el Mesías príncipe, habrá, y ahora sí, los tiempos, 7 semanas y 62 semanas, en total 69 hasta allí, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por semana se entienden semanas proféticas, es decir, si son 7 semanas, multiplicamos por otros 7, cada semana tiene 7 días, por lo tanto, 7 semanas tendrán 49 días, y al hablar de 62 más 7, 69 semanas multiplicadas por 7, entonces llegamos al tiempo de 434 años que ocurrirían hasta que apareciera el Cristo. Miremos todavía más, vamos a mirar cómo avanza esta profecía. Y después de las 62 últimas semanas, recordemos, está dividido en 3 partes. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la última, esto es 49 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Notemos allí que dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, es decir, de la última semana, es decir, de los últimos 7 años. Pues vamos entonces a hacer un pequeño resumen. Esto se va a mirar con detalle en otra emisión, porque acá lo que interesa es ver el punto de partida del tercer decreto, que esto fue el año 457. Sumamos 490 años y es todo el periodo de gracia para el pueblo israelita, en que, decía la profecía, terminaría la prevaricación, se expiaría el pecado, se traería la justicia perdurable, se sellaría la visión y la profecía, y además se ungiría al Santo de los Santos. Expresiones amplias de bendición para la raza humana. Entonces, si tomamos aquí desde el año 457 y sumamos entonces las 69 semanas, llegamos hasta el tiempo, después tenemos la última semana son 7 años. Antes de que termine, entonces allí tenemos lo que nos va a interesar ahora, la aparición del Cristo. Bien, reitero, esto lo vamos a mirar con detalle, con números también, en ocasión que estudiemos a profundidad esta profecía. Lo que importa ahora es que del año 457 más 69 semanas llegamos al tiempo de la aparición del Cristo. Cristo que se bautiza allí, esto es el año 27 de la era cristiana, y comienza a suceder algo. Voy a invitar a que miremos en Marcos capítulo 1, qué es lo que se va a suscitar allí, que será sorpresa para los oyentes. Venido el cumplimiento del tiempo, dijimos que es el tema que nos ocupa ahora. Marcos capítulo 1,
los versículos 14 y 15. Después del bautismo de Jesús acontece lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y notemos ahora, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Notamos, al decir el tiempo, es el tiempo del cumplimiento de las profecías. A ver, vayamos uniendo todos los textos que hemos mirado. Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley israelita. Venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Daniel, capítulo 9, la profecía de las 70 semanas, la última de las cuales tiene que ver con el Mesías. Había 69 semanas allí, que entonces en un lapso de, sumamos nosotros, 69 semanas por 7, entonces llegamos a un periodo de 463 años, y esto es el año 27 de la era cristiana. En ese tiempo, allí entonces tenemos los últimos 7 años hasta completar los 490 años. En el año 27 acontece el bautismo de Jesús, texto que leemos a continuación, que aparece en el capítulo 1, versículo 9 de Marcos, en adelante. Es la inauguración del mesiasgo de Jesús y el ungimiento del Espíritu Santo por medio de una paloma. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué pasa a continuación? Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Allí se cumple la profecía del ungimiento del Espíritu Santo. Acordémonos, Isaías capítulo 61, texto que ya hemos leído en esta serie. Entonces el Espíritu Santo se posa, lo unge, y a partir de allí es el Mesías con el poder para traer beneficios, primeramente a la nación judía y luego entonces sería luz de las naciones. Otra profecía mesiánica de Isaías capítulo 42. Cuando recibe el ungimiento de Mesías con el posamiento del Espíritu Santo sobre su cuerpo, el Espíritu lo dota de poder para hacer las bendiciones y el bien a los demás. Comienza el ministerio de Jesús. Es lo que acabamos de leer, otra vez lo repasamos, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, predicando lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo estas palabras. El tiempo se ha cumplido, esto es el tiempo de las 70 semanas, el tiempo de la aparición del Mesías, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amigos, es tan importante este tema que ahora vamos a mirar un texto, no sin antes decir lo siguiente. La misma fuerza que trae el conocer los textos del Antiguo Testamento, los cumplimientos de profecías escritas allí en el Antiguo Testamento, como esta de las 70 semanas. Ver el desarrollo, el cumplimiento en la persona del Cristo, del Nazareno, que se movía y hacía las cosas que exigía la profecía. Cosas maravillosas. Vamos a leer algunos textos que nos lo van a resumir. Así también, en estos días en que esperamos ya no la primera venida, sino la segunda venida del Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento también. Allí es de suma importancia que hoy prestemos atención para que no nos pase como aquella generación del primer siglo que delante de sus ojos se verificaba el cumplimiento y la gente estaba ignorante. No lo entendía, no lo aceptaba, gustaba de recibir milagros, pero creer que este fuera el Mesías son dos cosas distintas. Que algún médico nos dé un beneficio, lo recibimos y nos gozamos. De creer que ese médico sea el cumplimiento de una profecía mesiánica es un salto grande, porque los rabinos enseñaban que el Cristo tendría otras características, malinterpretaban los textos. De allí de la gloria del Cristo, esa gloria vendría, pero antes tendría que padecer, y ese concepto de padecimiento no estaba en la mente de los maestros de aquel tiempo, mucho menos en la gente que aprendía de ellos. Bueno, hoy lo mismo. Amigos, déjenme decir algunas cosas que son llamativas. Hace un tiempo, un jerarca
de la iglesia mayoritaria, hizo un comentario que salió publicado y tiene que ver con la segunda venida. Él dijo, eso ya está, esto hablo de la iglesia mayoritaria, esta promesa de la segunda venida ya está descartada. Jesús no va a venir. Esto dicen los maestros. Y agregó esta frase. Así como nos pasa a nosotros que nos embriagamos y tomamos una copa de más, así también creemos que pudo haber pasado con Jesús. O sea que por alguna copa de más dijo lo que dijo, que vendría la segunda vez. Creemos que es una expresión blasfema el sugerir semejante cosa, que Jesús habló la promesa de una segunda venida alcoholizado. Es durísimo ni siquiera hablar de esas cosas. Es tan serio el tema que yo no puedo depositar mi confianza en un expositor, en un maestro de Biblia que enseñe semejante barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que importa ahora? Si la profecía anuncia una segunda venida, qué importante es que conozcamos esas profecías para que cuando se cumpla, como pasó con la primera aparición, ahora en esta segunda aparición, cuando se cumpla, no nos halle ignorantes, como leemos a continuación, invito a que busquemos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a comparar una expresión que usó Jesús en el capítulo 16, desde los primeros versículos. Allí claramente el Maestro enseña a esta gente, los que están oyendo, que si no entienden la luz de la profecía, venido el cumplimiento de la profecía, ellos no disciernen, van a quedar descartados, sufrirán pérdida eterna, porque no reconocen, y no solamente en la ignorancia de no reconocer, ellos luego se entorpecen, trabando el desarrollo de la profecía, porque no hay luz en su cabeza y suponen que es algo extraño, perjudicial, y que para que no cause más daño a los demás hay que frenar. Bueno, con respecto a la segunda venida, hay otro tanto. Si los que estamos de este lado estamos enseñando y diciendo, Jesús viene pronto, y que haya un maestro que diga, no, eso ya se descartó, la iglesia oficialmente lo descartó, y creemos que si Jesús dijo algunas cosas como esas, efectivamente están en la Biblia, fue por efecto del alcohol. Cita que en su momento traeremos acá y lo vamos a exponer para que seamos conscientes, están diciendo cosas, y las dijo un cardenal. Vamos entonces a leer Mateo capítulo 16. Fíjense cómo Jesús se expresa a sus oyentes, incrédulos del cumplimiento de las profecías. Vinieron los fariseos y los saduceos, que eran los grupos religiosos de aquel tiempo, para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, ya que pretendía ser el cumplimiento de Isaías 61. Si él era el Cristo, pues que demuestre. Y la forma de Dios no es probar con algún milagro la prueba, sino tocar el corazón. Aquel corazón que está en necesidad, recordemos, Dios habla de mente a mente, de corazón a corazón. Y la persona tendrá la prueba, la evidencia de que es el Cristo cuando el corazón se abre a la influencia de Dios. Necesita la ayuda de Dios, como la de un hijo a un padre. Dios rápidamente actúa y se lo va a demostrar. Pero si entramos con soberbia, como aparece en el texto que estamos por estudiar, Dios no puede revelarse, la persona queda en las tinieblas. Miremos a continuación. Pedían entonces los saduceos y fariseos una señal para poder creer en la profecía mesiánica. ¿Qué contesta Jesús? Versículo 2. Mas él respondiendo les dice, cuando anochece, vosotros decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, ciertos colores, esa palabra arrebol tiene que ver con colores en el cielo. Entonces, como tiene tales colores, ustedes ya pronostican. Por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, o sea, otros colores, el cielo nublado. Hipócritas, menciona el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Ustedes conocen los tiempos, y hay un detalle más que agrega acá, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Fijémonos la expresión allí, cómo Jesús no puede revelarse a gente incrédula. Que dice allí, quieren señal, se les va a dar una que requiere creer, tener disposición, abrir el corazón. La señal que se les va a dar es lo que le pasó a Jonás. ¿Creen en esa historia? Así como lo de este cardenal que acabo de contar, que niega la segunda venida literal,
y que lo que él dijo fue producto de alcohol, así también en los tiempos del primer siglo había quienes negaban la historia de Jonás, que era no verídica, un cuento para niños con un trasfondo moral, pero creer literalmente que un hombre fuera tragado por un pez marino enorme y permanecido vivo en el vientre por 3 días es imposible. Entonces no creían y Jesús pues les dice, si quieren señal yo les doy esta. ¿Creen en la de Jonás, lo que le pasó a él? Pues la tiene que creer porque así ocurrirá con el Mesías también. Se entiende entonces en términos espirituales. Es decir, si yo tengo fe en la historia de Jonás, pues Dios me dará la fe también para creer esta historia de que el Cristo moriría, pero al tercer día volvería a la vida. Bien amigos, hasta aquí estamos mirando la disputa que Jesús tiene con esta gente incrédula, pero Él mantiene su punto. Apareció el cumplimiento, venido el cumplimiento del tiempo. El Cristo aparece. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que hizo? A continuación, miraremos un texto en que Pedro, en Hechos capítulo 10, le dice a los oyentes que lo habían invitado, Cornelio, dueño de casa, pagano, gentil, invitó a este hombre de Dios, el apóstol Pedro, por causa de una visión que tuvo él, de un ángel que se le apareció concediendo la misericordia de Dios por las buenas obras que este Cornelio hacía. Y el ángel agregó, haz llamar a Pedro, él vive en tal parte y él te dará palabras de vida. Efectivamente, al hacer llamar a Pedro, Pedro va con sus temores, ya que no era costumbre para él acercarse o juntarse con extranjeros paganos, mantener distancia para preservar allí su pureza ritual. Era una práctica judía, no juntarse con extranjeros. Pero aquí que entonces obedece la voz, él mismo tuvo una experiencia de visión, Pedro, por la cual se le dijo, no dudes en lo que tengas que hacer. Y obedeció la orden, acompañó a esta gente tantos kilómetros desde la ciudad de Jope hasta llegar a Cesarea. Cuando dice, ahí tenemos el texto, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Esta es la voz final de esa visión que tuvo Pedro en la conflictiva visión de ver un lienzo con animales y que Dios invitaba a que él comiera con un cuchillo de por medio para que satisficiera su hambre, ya que le estaban preparando comida allá abajo, él estaba en la azotea. Bien, vamos entonces a mirar ahora cuando entran en diálogo. Pedro que pregunta, ustedes me hicieron llamar, quiero saber para qué, y Cornelio le explica, y entonces allí viene algo bonito, y es que Pedro va a contar la historia del Cristo. Vamos pues entonces a mirar en Hechos capítulo 10, cómo Pedro va a mantener una palabra delante de Cornelio y explicar lo que Cornelio necesitaba saber. Desde el versículo 37 en adelante leemos así. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. No fue antes, así que vamos anotando estos detalles, que Jesús llega a ser el Cristo después del bautismo de Juan, cuando él participa del bautismo y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. A partir de allí comienza su ministerio. Y es a partir de ahí, esto es al final de las 69 semanas, acordémonos, de las 70 semanas, al final de la 69ª semana, allí entonces entra Jesús a predicar como Mesías, con la autoridad que Dios le inviste y los milagros que él pudo hacer. Miremos cómo se expresa el apóstol Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué es lo que se divulgó? Versículo que sigue. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí lo convierte en Mesías. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. Noten qué descripción, tal como Isaías 61 ya predecía. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día, como la profecía decía también, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, porque el pueblo lo había visto predicar, pero muchos con incredulidad, y finalmente todo el pueblo fue el que pidió que Jesús fuera crucificado. Entonces, Dios no veía sentido en mostrarle al pueblo, si un pueblo es incrédulo, no le va a dar semejante regalo, sino al que es creyente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿A quiénes? A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Durante 40 días Jesús estuvo allí comiendo y enseñándoles a los discípulos hasta que allí sube al cielo al cabo del día número 40, y por 10 días más los discípulos debían permanecer en ayuno, en oración, esperando para el tiempo de Pentecostés. Ocurrió finalmente el descenso glorioso del Espíritu Santo y la consecuente entronización en el cielo de Jesús como Rey. Dice acá, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Esta es la razón de ser de esta serie. Mostrar que el Cristo había sido profetizado ya y ver su cumplimiento. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fue un premio tan especial para estos paganos que no conocían nada de nada, sino solamente el amor de Dios. Y esa gente comenzó a hablar en lenguas, sintieron el poder de Dios, ya estaban reconocidos como hijos de Dios. Amigos, vamos a ver ahora a continuación una historia de ese reino de Jesús, un regalo que el Señor les dio, para que ustedes y yo tengamos la seguridad de que el Cristo es el cumplimiento completo, perfecto de las profecías del Antiguo Testamento. Que cuando Él vino como regalo de Dios, vino para ofrecer salud, sanidad, perdón de pecados, dar al hombre aliento para que siga adelante, para que confíe que Dios lo ama, que a pesar de los pecados y las maldades que tenga en su corazón, Dios todavía lo puede restaurar para ser una buena persona, una linda persona. Siempre da oportunidad. Ya miramos en otro estudio la expresión que Él no quebrará la caña cascada, aquella caña que está raspada ya casi por quebrarse, ni apagará la vela que humea. Si el pábilo está allí humeando es porque hay algo de esperanza de que se prenda nuevamente. Si humea, si está apagada, pues ya se apagó. Así también los hombres cuando estamos como humeando, hablando espiritualmente, hay alguna seña en que puede renacer y arder otra vez. ¿Quién no quiere? No queremos, no quiere usted, no quiero yo. No sufrimos bastante nuestras penurias diarias. De eso trata el Mesías. Por eso esta serie tiene que convertirse en una serie de esperanza, de amor, de alegría para usted y para mí. Porque en medio de la angustia que usted debe sufrir, seguramente sufrimos muchos, de diferente naturaleza. Algunos pueden ser por situaciones económicas, que no alcanza el dinero, o apreturas, deudas grandes, y no saben cómo lo van a solucionar. Otros casos hay de personas que sufren por problemas de salud. Tan triste ver cuerpos que se van desgastando y a veces tienen las señales en el propio cuerpo de enfermedades tan desagradables, en algunos casos, terminales en otros, donde la persona se siente sola, a veces hasta despreciada, necesita el amor como todos nosotros, el cariño, el abrazo, pero por la enfermedad no lo puede tener, o viven padeciendo en los hospitales o en lugares así donde se sufren las enfermedades. En fin, cuánto drama vive el ser humano, de diferente naturaleza. Así como dije, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, cuando hay desavenencias en los hogares, en los matrimonios, así que deberían estar ellos amándose uno a otro, para eso juraron fidelidad y ver después con el paso de los años que hay tanto drama tan triste, tan feo, o aún con los hijos, que uno ama, los queremos, pero ellos tienen un comportamiento que muchas veces nos desagrada o se enredan en situaciones que los padres no quisieran, pero son desobedientes. Uno hablaría largo rato, pero para todo ello lo que importa es la solución. Ante la descripción de los problemas, sepamos todos, hay un Cristo,
un regalo de Dios, profetizado en las profecías del Antiguo Testamento, muchas de ellas que queremos examinar, y un cumplimiento de un hombre que anduvo caminando, conocido como el Nazareno. Y hemos leído hace un momento de Pedro, la descripción que le da a Cornelio. El ángel le había dicho a Cornelio, llama a Pedro que él te dará palabras de vida. Estas son las palabras de vida. Voy a invitar a que leamos ese texto, aparece en Hechos capítulo 10, casi al comienzo, allí cuando, de paso, aprendemos más de Cornelio. Era un pagano, un gentil, él tenía conocimiento de las leyes de Dios, de los judíos, pero había invadido, junto con los ejércitos romanos, él era un capitán de los romanos, había invadido allí la nación, en aquel tiempo de expansión del Imperio Romano en el primer siglo, y ocupando un alto puesto en Cesarea, que era la capital de parte de Roma para ese territorio de Palestina. Allí él, haciendo los servicios religiosos, recibe la visita de un ángel que le da palabras de alegría. Leamos ese texto, nos va a inspirar para que sepamos qué es eso del Mesías que viene a bendecirnos. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, a su manera. No tenía el conocimiento completo, pero Dios se agradaba de una persona de esa naturaleza. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, decía, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, que quedaba hacia el sur, y haz venir a un tal Simón, el que tiene por apodo Pedro, Simón Pedro. ¿Y para qué hacer traer ese hombre? Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y así es como tenemos esta historia de un ángel que hace traer a Pedro. Y Pedro, cuando habla, hemos leído del versículo 37 en adelante, allí pues da las palabras de vida que este hombre necesitaba escuchar. Así también hoy palabras de vida son las que escuchamos cuando se enseña claramente, contundentemente, que hay un Cristo que vino a la tierra en cumplimiento de promesas de Dios, del Antiguo Testamento, de los libros judíos, que llegó acá y vino para dar bendición. De esto trata la serie, esta que estamos presenciando, describiendo al Mesías de las profecías. Vamos a ver ahora que en el transcurso de las historias de Jesús, las muchas que relatan los evangelios, esta en particular va a hablar del advenimiento del reino. O sea, Jesús había dicho, hemos leído, vamos a repasar otra vez en Marcos 1:15, que venido el cumplimiento del tiempo, Él les dice a la gente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en estas buenas nuevas o evangelio. Crean en las palabras que les estoy enseñando. Notamos que dice allí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, Dios bajó del cielo, se acercó a ustedes. Bien, ese reino de Dios, en cierto periodo de los 3 años y medio en el que Jesús se movió, hubo un momento en que Jesús quiso revelarse, mostrarles a sus amigos. Vamos a leer a continuación Mateo capítulo 16, ya el último versículo, de ahí más en adelante. La promesa de Jesús, de que Él les revelaría ese reino. Lógicamente uno espera un reino poderoso, es lo que los judíos decían. Vamos a ver ahora en Mateo capítulo 16, desde el último versículo en adelante, que dice así. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Noten la promesa. Hay gente que están aquí de los testigos, eran los 12 discípulos, no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y Jesús lo cumple con un reino en miniatura, simbolizado. A continuación, siguiente versículo. Ahí aparece entonces esta historia que queremos desarrollar. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto.
Ahí es donde va a aparecer ese reino. Como dijo Jesús, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean el reino. A ver, ¿en qué consiste ese reino? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Noten, ya Jesús ardía en deseo de revelarse a sus amigos, de que ellos vean con sus ojos que el reino de Dios ya estaba en la tierra. Ellos pudieron presenciarlo. Jesús es el Dios Todopoderoso, se transfiguró, se hizo como blanco, dice el texto así, su cara como el sol, todo luminoso. Jesús, ¿qué no querría ya revelarse completamente? Lo estamos leyendo acá. Sus vestidos blancos como la luz. Y los discípulos asustados, que su amigo se transformara de esa manera. Pero sigue la historia. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Así que ahí estamos mirando el reino. ¿De qué manera? Vamos a seguir mirando los versículos. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros, qué bueno es que estemos aquí. Es lo que dice allí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, como glorietas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y nos quedamos contemplando esta maravilla que estamos mirando. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Escúchenlo, a él oíd. Por lo tanto, amigos, si este Cristo, como vamos a mirar, va a hablar después en forma severa, dura, escuchémoslo. Cuando él nos amonesta, es la voz de Dios que dice, yo tengo complacencia en este, que es mi Hijo amado. Escúchenlo. Si aún suena a reprensión, a palabra dura, como hipócritas, escúchenlo. Es vida lo que Él les diga a ustedes. Bien, volvemos al texto nuevamente. Luego que se escuchó esa voz que vino como una nube que cubrió allí, ¿qué ocurrió? Miramos el texto. Siguiente versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran miedo por la voz que venía del cielo. Era la voz del Padre. Entonces Jesús se acercó y los tocó, les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Había desaparecido la visión. Habían desaparecido Moisés y Elías. La pregunta que nos vamos a hacer un poco después es, ¿y el reino de Dios? ¿En qué consistía? Miremos acá. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo se los mostré a ustedes, ya en arreglo con el Padre. Ustedes no tienen que decir nada de lo que vieron acá, no comenten. ¿Hasta dónde Jesús quería preservarlos? Porque si ellos hubieran comentado, esto sale de los discípulos, llega al público, llega al vulgo, ellos a su vez le cuentan a los líderes y los líderes más se ensañarían contra el Cristo para hacerlo acallar, de que están corriendo noticias, rumores de una transfiguración, locura o más bien obra de los demonios. Esto lo hemos mirado ya en Marcos capítulo 3, donde se acusa a Jesús de que sus obras que él hacía eran fruto de la presencia de demonios que le ayudaban para que él haga los milagros. Jesús no podía apenas sino confiar en sus amigos más íntimos. Ustedes reserven esto, lo van a contar en su momento. Yo les digo cuándo, mientras tanto lo han contemplado. Este es el reino de Dios. ¿Cómo ocurrió ese reino? Amigos, el centro del reino es Jesús con todo el poder y un grupo de gente que le acompaña. Eso es el reino de Dios. Pero aquí simbolizados. Moisés que simboliza a cierta gente, Elías que simboliza a otra gente. ¿Dónde vemos ese simbolismo? Ya vamos a buscar el texto, pero déjenme adelantarme. Moisés que representa a toda aquella gente que en la segunda venida resucitarán. Moisés es el hombre que Dios hizo resucitar. Cuando él murió, el texto de Deuteronomio nos dice que nadie supo dónde quedó el sepulcro. Aún la gente lo buscaba y había desaparecido el cuerpo, porque había sido resucitado como cuenta el libro de Judas. Y ahora Moisés aparece allí, vivo, en visión, lo pueden contemplar, conversando con Jesús. Así que
Moisés va a representar a todos los santos que en la segunda venida de Jesús, ellos son resucitados. Tenemos el texto probatorio de Judas, el versículo 9 que dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo muerto de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: que el Señor te reprenda, Satanás, porque Satanás no quería permitir que el cadáver de Moisés fuera despertado, resucitado, como el arcángel Miguel tenía el poder para hacerlo y llevárselo al cielo. Y cuando se lo llevó, pues ahí está Moisés en el cielo morando desde entonces, pero aquí que por orden de Dios bajó para conversar con Jesús, y el Evangelio de Lucas nos va a decir que era la conversación con respecto a la próxima partida de Cristo, a su muerte en la cruz, y Jesús recibía las palabras de aliento de estos dos compañeros. Moisés por un lado, y Elías representa el otro grupo de gente que serán en la segunda venida trasladados sin ver muerte. Así que aquí tenemos a los que son resucitados, aquí los que son llevados, no en un rapto secreto, sino llevados públicamente cuando la segunda venida. Vamos a leer ello en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Allí se nos cuenta acerca de este reino de Dios y que Jesús deseaba tanto anticipárselos, y lo hizo a sus más íntimos amigos, mostrando la naturaleza del reino en miniatura. Leemos pues Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Desde el versículo 13 en adelante tenemos estas frases tan significativas del apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es lo que están muertos, es la expresión bíblica para los muertos, porque significa que despertarán, o sea, resucitarán. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque hay mucha gente que duerme, que está muerta, pero algunos ya sin esperanza de resurrección cuando Cristo baje del cielo. Muy triste para aquellos que murieron incrédulos, que no quisieron aceptar el ofrecimiento del regalo de Dios. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron creyendo, durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, voz oficial. Esto es palabra contundente, Dios lo habló, y qué importante es que creamos lo que viene a continuación. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo creía que en sus días ocurriría, y lógicamente ya han pasado cerca de 2000 años, o un poco más, y sin embargo no se cumplió. Y como dijo este jerarca cardenal, reitero, en el momento traeré ya la documentación para que la miremos, que Jesús dijo esas palabras por efecto del alcohol, porque ya está descartado que Él no viene, y aquí clarito dice que esto es palabra de Dios, que creamos en Él. ¿Qué cosa? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no llevaremos la delantera a los que durmieron, porque hay un plan para los muertos cuando Jesús baja del cielo. ¿Cuál es? Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los muertos que creyeron, resucitarán primero. Eso es lo primero que Dios quiere hacer. Luego nosotros, los que vivimos, ese es el otro grupo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y miramos el texto anterior, ahora el 16 otra vez. Fíjense, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, y allí entonces los vemos representados por Moisés. Moisés fue resucitado para que se convierta en tipo, en modelo, en prototipo de aquellos que les pasará lo mismo. Serán resucitados para ser llevados al cielo. Miremos el otro grupo ahora, siguiente versículo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los otros. Arrebatados como fue Elías. Eso cuenta la Biblia, que Elías caminaba con su criado, el profeta Eliseo, el que sería profeta, y Eliseo, pues, que sus amigos le decían: ¿tú sabes que va a ser arrebatado tu jefe? Sí, yo lo sé, cállense, cállense. Estaba consternado. Eliseo amaba mucho a su patrón, vamos a llamarle así, porque era el criado,
que luego se convierte en el tremendo profeta Eliseo. Pero Elías, modelo de persona, bellísima persona, gran predicador. Y entonces él ya había recibido ya la sentencia de Dios, que se lo iban a llevar vivo al cielo. Una historia preciosa del Antiguo Testamento. Y finalmente cuando Elías le dice, yo voy a ser quitado de ti, y entonces pide lo que quieras, yo quiero una porción de tu espíritu. Miremos acá los textos que ya se nos presentan. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dice Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. Yo quiero el poder que Dios te dio a ti, una doble porción, tú me lo des a mí. Y efectivamente la iba a recibir, pero había un compromiso anterior. Versículo que sigue lo dice. Elías le responde, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si tú no me ves, no se te va a dar. ¿Qué significa? Que Eliseo tenía que estar muy atento para que él luego dé testimonio. A veces en los descuidos que nosotros tenemos, muchas veces no prestamos atención y pasa la bendición y la perdemos por causa de nuestro descuido. En este caso, Elías le dice claramente a su amigo, tú tienes que estar atento, mirar, y efectivamente allí fue cuando viene un carro de fuego, eso así menciona la Biblia, y arrebata a Elías, y ya va subiendo, y entonces grita Eliseo la bendición, y entonces baja el manto, cae, Elías tira el manto, y finalmente Eliseo toma ese precioso tesoro, ya se iba al cielo, y que Dios cumpla la promesa. Y efectivamente él pidió a Dios la bendición de que se abra un río allí que había presente para que él pueda caminar. Y así fue. Y sintió el poder de Dios para poder amonestar severamente. Fue tan grande profeta como Elías en la predicación, en la amonestación. Bien, ahí tenemos el ejemplo de un hombre, Elías, prototipo de aquella gente que va a ser arrebatada al cielo, no un rapto secreto, no un arrebatamiento secreto, público, porque Jesús baja del cielo y todos entonces lo van a poder ver en la segunda venida y destrucción del mundo. Pero entonces un grupo que resucita y otro grupo que es arrebatado, juntos van al cielo. Esto es el reino de Dios y que Jesús se los mostró en miniatura. Vamos a completar la lectura de Mateo 17. Allí, luego que Jesús les da la solemne orden, no lo digan a nadie hasta que yo resucite. Ni siquiera los discípulos tenían en mente resucitar, morir, resucitar. Cada vez más confuso. Jesús lo tenía claro, porque él conocía las profecías. Y entonces los discípulos preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Lo acabamos de mirar allí en la visión, que ahora tiene que venir Elías. ¿Cómo es eso? Y entonces Jesús responde, a la verdad Elías viene primero, como dice la profecía de Malaquías, tema que estudiaremos más adelante. Ya había una profecía de la aparición del Elías y restaurará todas las cosas. Y viene algo interesante que Jesús agrega. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él o contra él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿A quién se refería Jesús? Ahí miramos pues. Siguiente versículo, vamos a ver qué entendieron los discípulos. Los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amigos, ¿cómo podemos entender estas expresiones de la Biblia? Estas profecías, desarrollos, cumplimientos y aplicarlos a nuestro tiempo. Jesús responde a los discípulos. Efectivamente, había una profecía, que la vamos a leer ahora, que se encuentra en el libro de Malaquías, que anuncia la aparición del Elías, aunque ellos lo acababan de contemplar. Pero entonces, ¿cómo tiene que cumplirse este asunto? Si tú estás diciendo de una muerte, cosas extrañas, los discípulos estaban aprendiendo, tenían que procesar todas las cosas, a veces difíciles de Jesús. Bien, vamos a ver en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, allí hay una profecía de la aparición del Elías, en los versículos 5 y 6. Dice acá, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora el proceso de restauración. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien,
Este cumplimiento del Elías se verificó en un primer cumplimiento con Juan Bautista y espera un cumplimiento mayor en nuestros días, que aparezca un Elías en nuestros días. ¿A qué se refiere? Que Dios va a mandar ese poder para que se restauren las cosas, que haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, que se reconcilien, que preparen el camino, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios promete venir en la persona de Jesús, pero Él va a poder rescatar a aquellos que se reconciliaron, que se amistaron, y entonces el Elías tiene que predicar y anunciar estas cosas. Pregunto, amigos, si el Juan Bautista fue el cumplimiento de aquel Elías profetizado en Malaquías que acabamos de leer, Jesús mismo dijo, el Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron contra él lo que quisieron. Y ahí entendió la gente, sus amigos, que hablaba de Juan Bautista. Hoy lo mismo. Si Dios anuncia que llegaría un Elías para restaurar, pregunto, ¿lo estamos viendo? ¿Se está cumpliendo? Hay un mensaje de restauración, de unidad, de familia, que prepare los corazones para el advenimiento del Cristo. De otro modo, hiere la tierra con maldición. De hecho, la va a herir con maldición, excepto a estos que serán su reino, a quienes resucitará y a quienes transformará y arrebatará, y juntos formarán el reino de Dios con Jesús a la cabeza. ¿Se está cumpliendo el Elías actualmente? Sí, amigos. Alguien preguntaría, a ver, ¿cómo es eso? ¿Dónde? Pues son aquellos predicadores consagrados que buscan la reconciliación de las familias, que están enseñando la palabra de Dios. Tal vez diríamos, pues yo quiero un cumplimiento verificable, que lo vea, que haga milagros. Juan Bautista no hizo milagros. Fue un poderoso predicador, tremendo predicador. Estudiaremos más a fondo acerca de la prédica de Juan Bautista. Pero es tan contundente lo que él enseñó, que la mayor prueba de que él era un hombre de Dios es el mensaje que él traía. Y es que haya frutos de arrepentimiento, como cuenta el libro de Lucas capítulo 3. Así también en nuestros días, la aparición del moderno Elías en la persona de los predicadores que anuncian el cambio, que tiene que haber reconciliación y cambios y frutos para que entonces preparemos el corazón para la venida del Cristo. Así como hubo un primer cumplimiento de la profecía mesiánica, la aparición del Cristo, ahora tenemos que esperar el otro cumplimiento, la segunda parte, y es que, como Jesús había dicho, era necesario que padeciera estas cosas y que entonces entrara en su gloria. Y ahora Jesús está esperando venir para llevarse a la gente que ha creído en Él y formar su reino, de la gente a la cual va a resucitar y a la gente a la cual va a arrebatar, transformados ya para formar un cuadro allí, un grupo de gente, numerosos, y llevárselos al cielo con destrucción de toda aquella gente que quedó aquí. Amigos, ¿qué haríamos con toda esta información? ¿Vamos a continuar así como estamos, sin interés en algunos casos? ¿O por el contrario, abrir el alma para que Dios pueda hablarle a usted, me hable a mí, por influencia del Espíritu Santo, y hacernos saber, el tiempo está cerca? Así como los judíos en el primer siglo no lo percibieron, así nosotros hay gente que no lo percibe, pero se está predicando, Cristo viene. Usted lo puede escuchar, abrir su corazón. Este es el propósito de esta serie, que usted pueda ver al Cristo. Queremos exaltar al Cristo, al Nazareno, que Él fue el cumplimiento perfecto de estas profecías en la primera venida, cuanto más en la segunda que se aproxima. Y mientras ustedes permiten, allí abriendo en sus casas, este programa para que puedan ver y percibir y leer juntos en la palabra de Dios, Cristo cumplió la primera vez, espera cumplir la segunda y también espera cumplirlo en usted, que usted abra su corazón y sienta que usted forma parte del reino, sea que le toque estar aquí en la tumba o estar con vida, ser arrebatados, porque el Señor lo ama y espera tenerlo en su reino. Amigos, hasta que nos encontremos en la siguiente emisión, que Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor.
Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.